ahí quiero hacer una pequeñita pausa antes de entrar a algo todavía también mucho más peligroso, pero en lo de la banca es muy fuerte y significativo la entrega de la banca. Hay dos pilares en el mundo, en los países, que hacen que un país sea viable como país soberano independiente. La viabilidad de un país se juega en dos pilares en todos los países del mundo, en dos pilares. Uno es los que tenemos la gran fortuna por el destino, por Dios, por la naturaleza, de tener o estar en países con recursos naturales, es el caso mexicano, por lo cual la viabilidad del país mexicano se sustentaba evidentemente en sus recursos naturales, en el petróleo, en las grandes reservas que todavía tenemos, en el litio, en los minerales, en el agua. Eso nos hacía viables como nación. Y el otro pilar de toda nación que lo hace viable, lo hace ser viable como nación, es la banca. Si tú le quitas a un país en vías de desarrollo alguno de los dos pilares, o le quitas los dos o le quitas uno, le dejas prácticamente empeñado a los intereses extranjeros. Porque el capital ya no va a ser en función de lo nacional y del crecimiento de lo nacional y de lo propio, sino va a ser en función del negocio transnacional. La banca se convierte en una banca extranjera. Te quitan la posibilidad de ser un país viable económicamente, de ser un país independiente. Eso sí lo logra con las dos excepciones de Bancomer y de Banamex, que son privatizados en este mismo plan transaccional, ¿sí? Todo estaba muy bien calculado, que no era el momento todavía de que estos dos, que eran los más importantes en ese momento, bancos del país, que eran nacionales, se entregaran a los privados. Eso vendría después. Pero todo lo demás, toda nuestra banca, quedó a manos y a las garras de los especuladores, de los usureros, de la conveniencia económica de intereses particulares, y claramente trunca la posibilidad de que en tu propio país tu banca no te tenga la confianza para poder prestarte y para poder impulsar el crédito, ¿no? Entonces, ahí solamente es un gran tema esto de la banca, tal vez lo hablemos más a profundidad después, pero solo lo pongo como un paréntesis. A lo que sí viene después, entrega todo esto, ¿no? Todo lo que acabo de mencionar. Y nada más para que nos demos cuenta, esta cifra es verdaderamente impresionante. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país ya tenía dueños privados. Las únicas excepciones que quedaron a esta ola de privatizaciones y a esta creación de la oligarquía mexicana es que se queda un poco libre de esto la Comisión Federal de Electricidad, que tendría su proceso después en este mismo proyecto salinista con otros gobiernos, y Pemex. Pero ni Pemex se salva, porque Pemex no queda libre de las privatizaciones, porque ahí viene esta ley horrible, aplastante para Pemex, que es la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, en donde parten, ya lo hemos hablado, ¿no? Ya se ha hablado mucho de cómo van rompiendo en pedacitos la empresa, la van haciendo pedacitos, la van supeditando a intereses extranjeros y privados, porque cada uno de estos pedacitos ya podían tener inversión privada, diluyes, destruyes por completo una empresa. Ninguna empresa sobrevive haciéndola cachitos. Las empresas se van forjando su fortaleza haciéndose cada vez más grandes, unidas. Cuando las vas dividiendo, las vas fraccionando, las vas invalidando, las vas dejando, las vas prácticamente convirtiendo en chatarra y las vas convirtiendo en algo que ya no va a ser viable en un futuro. Ahora, ¿cuál es el pretexto? Esto es maravilloso, señores. Este es el punto medular, que nadie habla del proyecto de privatizaciones, porque todo el mundo habla, ay, nos entregaron Telmex, ¿no? Telmex se entrega con pretexto de que Telmex era un desastre con el gobierno, y cuando pasa a manos de Carlos Slim, ¿cuánto tiempo ha pasado de eso? Y sigue siendo un asco. O sea, seguimos teniendo problemas de internet, de comunicación impresionantes, porque es mentira de que todo el territorio, como bien el presidente lo ha dicho, es territorio Telcel, ¿no? O sea, ese era un pretexto.
pasaban a manos de privadas para que fueran los privados los que te siguieran dando el horrible servicio que te daba y con el que fue el pretexto de cambiarlo lo público a lo privado porque iba a mejorar. No, fue peor. Y peor porque ahí ya no había ninguna regulación hasta ese momento, ¿no? Las empresas hacían y deshacían como querían. Pero a ver, vamos al punto más medular del proceso de privatización, que ni siquiera es este. Cuando Carlos Salinas empieza a justificar el proceso de privatización con todos estos pretextos de que es mejor, el Estado tiene que ser más delgado para que podamos caminar, para que podamos ejercer mejor nuestra verdadera misión de Estado, y entonces dejemos esto que ya es chatarra en manos de los privados, porque ya nosotros ya es un lastre, con todos esos pretextos. La intención que tenía y el pretexto, y cuando da la explicación del por qué, era decir, con todas las privatizaciones, estamos hablando del 90% del parque empresarial, 90% del parque empresarial mexicano en manos de privados, viene y dice, con el dinero que ganemos de las privatizaciones, vamos a poder impulsar proyectos de comunicación y proyectos de infraestructura. Vamos a apoyar al campo, vamos a apoyar la industrialización, vamos a apoyar todo. Y no se equivocó en el sentido de que iba a ser mucha ganancia. Vean estas cifras, solo en 1991, después de toda esta serie de privatizaciones, el Estado recauda, por motivo de privatizaciones de las empresas, más de 10,700 millones de dólares. Es un dineral. 10,700 millones de dólares, señores. Solo por el hecho de privatizaciones. Para que vean el negocio redondo. Supuestamente nos decía Carlos Salinas que estos 10,700, solo de ese año, no, hay cifras de los siguientes años venideros, pero solo ese año rompe la expectativa del Estado. El Estado pensaba, Salinas pensaba que iba a hacer mucho dinero, pero incluso hay datos periodísticos que cuando dan la noticia de que se rompe esta cantidad de rédito de las privatizaciones, 10,700 millones de pesos, hay notas periodísticas en donde dicen sorprende al Estado lo que iban a recaudar por este concepto. Esos 10,700 millones de dólares solo de 1991 debieron, según la justificación que Carlos Salinas dio para privatizar, debió de haber sido invertido en la industrialización del país, en el campo mexicano, en todas las áreas que harían que el México floreciera y que México tuviera un impulso hacia arriba. ¿Saben qué pasó? Que esos 10,700 millones de dólares nunca llegaron a el beneficio de la sociedad. Entonces, a ver, querida audiencia, hagamos un ejercicio de suma y resta. Si ya te quitaron las empresas del Estado y se las entregaron a privados, si por el concepto de lo que lo vendiste te dieron 10,700 millones de dólares solo en 1991, y esos 10,700 millones de dólares no llegaron al bienestar, ¿a dónde habrán quedado? ¿A dónde se fueron esos 10,700 millones de dólares? Sí, es verdad, los defensores a ultranza del salinismo van a decir, bueno, se construyeron instituciones, se hicieron caminos, sí, pero si haces las cuentas no te sale. Por mucho que hayas hecho lo que ellos presumen que hicieron, que más era su responsabilidad, caray, eran gobierno, esa es la responsabilidad de un gobierno, no les da la suma. Esos 10,700 millones de dólares en su conjunto sirvieron para enriquecerse los mismos que dieron ese dinero por comprar los bienes del Estado. Entonces hiciste el saqueo más grande de la historia. No, yo creo que es la historia de saqueo más grande no solo de México, sino de la región latinoamericana. Habrá que estudiarlo, lo voy a investigar. Y tengo amigos que me van a ayudar, periodistas de otros países, que me van a decir, y les voy a decir, a ver, ¿cuánto fue en tu país? ¿Cómo fue esto? Y vamos a comparar cifras. Estoy casi seguro, no lo voy a asegurar, pero estoy casi seguro que no hubo un saqueo y un negocio tan grande para una oligarquía local, tan grande como la mexicana. Porque eso que dijiste que ibas a agarrar ese dinero vendiendo lo que ya no te servía, que eran las empresas del Estado, empezando a privatizar Pemex también,
¿Cómo no te va a servir Pemex si es el negocio del mundo? Y hoy, aunque les duela a los derechistas y a los ambientalistas, sigue siendo el negocio del mundo y sí tenemos y vamos a seguir teniendo que tener petróleo para mucho tiempo. Imagínense en ese momento, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Quién se lo llevó? ¿En las arcas de qué empresario, de qué político está todo ese dinero que según iba a ser invertido para promover el renacimiento del país, la industrialización del país, el bienestar del país? ¿Sí se dan cuenta? Como estas cifras no se dan, no se explica todo esto. Solamente hablamos de privatizaciones, pero esto es más, esto tiene que ver con el fondo de la privatización, el fraude millonario que significó vender lo que era nuestro para que el dinero de esas ganancias se fuera a ellos mismos, a esa oligarquía. Y esa cantidad de dinero se fue acrecentando porque los negocios empezaron a florecer y empezaron cada vez más a tener muchas más oportunidades de negocio. Esos 10.700 millones de dólares que según iban a servir para el progreso mexicano, se fueron haciendo cada vez más grandes y más grandes. Y de ahí, señoras y señores, nace la oligarquía mexicana que desplaza al más del 90% de la población al olvido. Ya vamos a hablar de cifras de cómo la clase media se viene abajo y empodera a menos del 10% de la población mexicana en la cima de lo más grande del mundo y a la mayoría de todos los que restamos por generaciones, porque esto no solo hablamos de una generación completa, no. Empoderó a una oligarquía muy poderosa por generaciones y por las mismas generaciones sacrificó al más del 90% del resto de la población a la sobrevivencia, prácticamente. Ya contaré la siguiente semana, va a ser tema de la siguiente semana. No voy a seguir hablando del salinismo toda la semana como esta semana, pero sí voy a tocar un día, la semana que viene, cómo fue el proceso de empobrecimiento de la gente en el campo y de la clase media. Para mis aspiracionales, para que nos demos cuenta, estos aspiracionales, estos que odian al presidente porque dice dijiste, comiste, ¿no? A esos les vamos a dar su tengan para que aprendan y les vamos a contar cómo también la clase media se convirtió en clase pobre. Tan, en un abrir y cerrar de ojos, la clase media, que era una clase media poderosa en México, se diluyó y se convirtió en ciudadanos en busca de la supervivencia. Eso fue lo que pasó. Y de los pobres ni hablar, esos sí se murieron, esos sí se estaban muriendo y en muchos lados del país todavía padecen muchísimo de todos esos estragos del neoliberalismo. El tiempo se nos terminó, vamos a ir con muchas secciones más, vamos a ir con nuestra sección internacional, ¿qué les parece? Porque también es importante ver qué está pasando en el mundo para entender también en mucho lo que pasa en el mundo, para entender mucho también de lo que pasa interiormente.